Me encuentro aquí delante del micro, mirando a mi alrededor, y la realidad es que no puedo creerme la suerte de dar comienzo a esta serie de encuentros que dará forma a este podcast en este escenario y con este invitado. Bienvenidos a Trago y Medio, soy Claudia González y este es un podcast de Viva la Boca. Estamos en Madrid, en la coctelería Glass by Sips, que se encuentra alojada en el Hotel Urban, un 5 estrellas gran lujo que es referencia en la ciudad. Y al otro lado del micrófono tengo a Marc Álvarez, bartender y copropietario de Glass by Sips y artífice junto con Simone Caporale de Sips, el tercer mejor bar del mundo según The 50 Best Bars 2022. Bienvenido a Trago y Medio, Marc. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Pues muchas gracias, Claudia. Un placer. También tengo que hacer extensiva esta ilusión y nada, a charlar un ratito de coctelería y de bebidas, que es lo nuestro. Eso es. Antes de empezar, con todos los invitados haremos un poco este esquema de quién eres y dónde estamos. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es de dónde vienes y cómo comienzas en el mundo de la coctelería. Tengo un dato por ahí que he encontrado, que es que comienzas en hostelería muy joven, tremendamente joven, pero no sé, me faltan piezas en el camino hasta saber cómo llegas a la coctelería. Bueno, vamos a buscar esas piezas, ¿no? Sí, cierto es que yo empecé con 15 años a trabajar. La verdad que vengo del seno de una familia humilde que me dieron todo el cariño, todo el amor, pero los recursos a veces en casa eran un poco limitados. Y nada, yo siempre he sido una persona que he sido muy entusiasta y con mucha iniciativa. Les dije a mis papis, oye, mira, yo tengo ganas de ir a la universidad, tengo ganas de hacer cosas, también para los gastos, ¿no? Sacarse el carnet de conducir, comprarse cochecitos, estas cosas. Una independencia, ¿no? Una independencia económica que al final, pues, por lo que fuera, en casa no se podía sufragar, ¿no? Y nada, y empecé en la hostelería porque en el fondo era el trabajo fácil, ¿no? Es el trabajo ese que casi cualquiera puede conseguir, y empecé fregando platos en una cocina y siempre lo explico y no me tiembla la voz al decirlo, sobre todo porque me ha permitido pasar por un amplio rango de posiciones. Claro, has cubierto todos los puestos. Y entiendes perfectamente las necesidades y los problemas que tiene la gente de tu alrededor, ¿no? Entonces, eso es así. Y poquito a poco fui creciendo dentro del sector, pasé de cocina, que no me acabó de gustar, a la sala. Después de la sala tampoco acabé de encontrar mi sitio y al final aterricé en la barra de un restaurante de la Costa Brava que me permitió empezar a hacer mis primeras sangrías. ¡Hala, qué guay! Sí, muy rudimentario todo, pero bueno, guardo mucho recuerdo bonito de esa época, ¿no? Y también mucho aprendizaje. Al final yo me forjé mis primeros años con gente que eran unos guerrilleros de la hostelería, y la verdad que aprendí muchísimo, sí. Quería preguntarte, has dicho que tú les propusiste empezar a hacer sangrías. ¿Es algo o que te dejaron empezar a hacer sangrías? ¿Es algo que tú les propusiste, que salió de ti, el decir, oye, voy a empezar a hacer aquí un poco de mezclas distintas? Bueno, al final era aquella curiosidad que tenías, ¿no? Evidentemente era un restaurante, evidentemente sí, ya se hacían formato cositas, clásico. Pero bueno, poquito a poco te dejaban experimentar, de dejar varias recetas, y un poco esa curiosidad que ya desde el principio tenía y que al final pues acaba desembocando en lo que es Sips ahora también, ¿no? Uh-huh. Sé que fuiste el fundador de Drinks Atelier. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Qué fue? Drinks para mí fue una etapa muy bonita. Fue una empresa que tenía un motivo muy noble, ¿no? Un final muy noble, que queríamos intentar mejorar lo que era el mundo de la coctelería fuera de las coctelerías de alto nivel, ¿no? Es decir, era una desarrolladora de proyectos para hostelería centrados en el mundo del cóctel, y que lo que quería era hacer fácil lo difícil, ¿no? Me gusta eso. Lo que pasa que, bueno, entre pandemias y que después probé una droga muy dura que se llama propiedad de un local, ya no volví al mundo de la asesoría, también un poco porque para mí uno de los grandes referentes que he tenido en esta última época a nivel empresarial es Steve Jobs, ¿no? Uh-huh. Y Jobs decía una historia muy buena, que era la asesoría era como tener solo una lámina de una fruta, pero que nunca acabas de tener una fruta entera tuya, ¿no? Entonces cuando tienes una entera,
posees todo. Cuando solo tienes una lámina, es una fracción. Puedes tener muchas láminas, sí, pero nunca acabas teniendo una fruta entera. Me gusta la metáfora. Y está bien. O sea, al final, si tú lo que quieres es tener láminas de plátano, de fresa y de naranja, es tu opción. Nadie te dice nada. Pero cuando encuentras la manzana entera, la quieres, ya. Señor la tenía clara. Bueno, y esto me iba a preguntarte dónde estás ahora, y eso me lleva a hablar de que tienes más de una manzana, porque ahora ya sí, hay más de una, ¿no? Entiendo que la primera es Sips, que luego hablaremos en profundidad, tercero el mejor bar del mundo en 2022, negocios en 2 ciudades, a mí me gustaría hablar también, luego después entraremos un poco en esa vida de puente aéreo que hablábamos, sí, Madrid, Barcelona y en específico en coctelería, y Boadas, ¿no? Que sería esa tercera patita ahora mismo. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, pues a nivel profesional. A nivel profesional, la verdad, creo que estoy en un momento muy feliz de mi vida, ¿no? Porque al final he conseguido poder tener más de un espacio, y empezamos a crecer tanto con Simone como yo también a nivel individual. Entonces eso para mí es señal de madurez, y que al final las cosas las hemos hecho más o menos bien, y que seguimos adelante, ¿no? Entonces estoy súper feliz, porque al final Sips es algo más moderno, más creativo, algo un poco quizá un poco más evolucionado, mientras que Boadas es un museo de historia y es tradición, ¿no? Entonces me hace muy feliz tener 2 cosas tan diferentes una a la otra, que al final pues todo es coctelería, ¿no? Sí, que todo es el mismo sector o el mismo nicho dentro del sector, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Un concepto y el otro. Es como si un chef tuviera un restaurante de cocina tradicional y un restaurante de cocina de vanguardia. Al final una cosa soporta a la otra. En el mundo de la coctelería pasa lo mismo. Si eres un desastre equilibrando un daiquiri tradicional, no te subas por las ramas a hacer cosas raras, pues seguramente van a salir mal. Entonces creo que es muy orgánico ahora mismo este crecimiento, ¿no? Me gusta mucho esta comparación que has hecho, y luego te la voy a retomar para otro tema. ¿Y dónde estamos? Estamos en Glass by Sips, como he dicho antes, en el Hotel Urban, en Madrid. Este es un proyecto que se inaugura en 2022. Sí, correcto, en noviembre. En noviembre, de nuevo de la mano de Simone, ¿no? Tengo que decir que ojalá hubiéramos podido hacer esto a 3 o a 3 micros. Bueno, nos debemos un trío. Nos debemos un trío para otra ocasión. Simone Caporal es una referencia absoluta en el sector, fue quien llevó al Artesian Bar de Londres a lo más alto, y es tu mitad, ¿no? en estos proyectos. ¿Qué es Glass by Sips, que es donde estamos? ¿Es el hermano de Sips en Madrid o es otra cosa? Es el hermano, sí, por supuesto. Al final Sips para nosotros no es un bar, es una marca. Entonces, cuando tú tienes una marca, tienes un sello de identidad, y ese sello de identidad se aterriza de formas diferentes en diferentes espacios. Al final, lo que tenemos abierto ahora en Barcelona es Sips Drinkery House, que es esta parte de adelante que ya está funcionando desde hace 1 año y medio. Estamos a puntísimo de abrir la parte de Sips Esencia, que es la parte de atrás, y en Madrid tenemos Glass by Sips, en este caso de la mano de Hotel Urban, por eso Sips está detrás, pero al final no deja de ser nuestro ADN el que está aterrizando a nivel líquido está impreso en el aquí, hotel. Digamos. Y cuando tienes este concepto de marca y este sello, lo puedes implementar y lo puedes aterrizar de forma creativa en muchos sitios, ¿no? Diferentes escenarios. Exacto. Bueno, hecha la presentación, me voy a meter ya en harina y un poco Sapiens. Luego hablaremos también de Sapiens, porque yo no tengo nada que ver con el mundo de la coctelería a nivel de Marc, pero sí tengo algo que ver con él, que es que los dos somos bullinianos, sí, y hemos pertenecido a la familia del Bulli Foundation y hemos trabajado metidos en Bullipedia. Entonces esta pregunta puede ser muy Sapiens si queremos. ¿Qué es un cóctel, Marc? Sin quererme ponerme demasiado técnico, que nos entienda todo el mundo, más o menos. Que nos entienda todo el mundo. O sea, primero te la soltaré, y ya que has hecho referencia al Bulli y a Ferran también, te voy a explicar que esta definición viene forzada porque un día el señor Ferran Adrià, cuando entraba por la puerta del Bulli Foundation ahí en la calle detrás de la Plaza España, calle México, me dice, bueno, ¿esto qué es un cóctel? Y yo, bueno, un cóctel. Y claro, Ferran, si no respondías en menos de 5 segundos, siempre había la posibilidad de pillar, ¿no? Entonces me pilló en jaque, ¿sabes? Porque al final no tenía una definición canónica de lo que es un cóctel, ¿no? Y a partir de ahí la intenté buscar. Y al final llegué a la conclusión de que el cóctel no deja de ser una disolución líquida de aromas que tienen el objeto
de ser consumidos de forma hedónica y de tener un sabor final cohesionado, ¿no? Esto es un poco la definición técnica que me ayuda a definir que el cóctel está dividido como unidad mínima e indivisible, el sorbo, es decir, sip. Un sip. Eso en inglés, sips es sorbos, literalmente. Con lo cual, conseguimos un poco esta definición porque teníamos claro que el cóctel siempre es líquido, ¿vale? Para nosotros. Ojo, subrayo que es una definición para nosotros. Marc Alvarez. No es una definición canónica. Bueno, es la que yo te estoy pidiendo aquí. Que existe en un libro, ni Perfecto. Que sea el dogma. Simplemente es que para mí esto es el cóctel. Es una disolución líquida de aromas que tienen una funcionalidad claramente hedónica y que además tienen un sabor en conjunto diferenciado de los elementos que lo componen, ¿no? Vale. Entonces, a partir de aquí, el desarrollo es infinito. Y tú, que además me has dicho que has pasado por cocina, has pasado por sala y que has llegado aquí después de transitar otros caminos dentro de la hostelería. ¿Es la coctelería cocina? ¿Es una rama de la cocina? Como buen descendiente de gallego te diría la coctelería, la cocina es también coctelería, porque al final, ¿qué diferencia un Bloody Mary de un gazpacho? Como lo tomamos, ¿no? Quizás, digo, como primera idea se me vendría a la cabeza, pero también puedo tomar un gazpacho en un vaso con hielo, sí, en lugar de en un cuenco y con Es que todo es muy relativo, ¿no? Y este concepto de, no, es que la coctelería no es gastronomía. Bueno, es discutible. Al final sí que tenemos claro, por ejemplo, que quizá la diferencia radica entre un gazpacho y un Bloody Mary en este concepto de esta función hedónica y menos nutritiva que tiene un Bloody Mary respecto al tal, ¿no? Que después podemos siempre buscar el pelillo al concepto de que en un restaurante de menú de degustación no vas a alimentarte, también vas a vivir una experiencia, ¿no? Pero quizá también tiene esa doble función, mientras que el Bloody Mary, oye, nutritivo es hasta cierto punto. Vale. Y la redoblo, entonces, ¿el barman es un cocinero? ¿El cocinero puede ser un barman? Sí, yo creo que al final cocinar es transformar elementos primos en elementos elaborados, ¿no? Ya que nos metemos en términos un poco de... Sí, productos o materias primas. Exacto, en elaboraciones. En elaboraciones, ¿no? Y estas elaboraciones al final pueden ser preelaboraciones de otras elaboraciones finales, ¿no? Con lo cual, en realidad, que batas una coctelera o que metas algo en la sartén, no hay tanta diferencia, al menos para mí conceptualmente. Las dos son técnicas de elaboración, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, tengo muchas ganas de hablar contigo del legado del Bulli, de tu trabajo con los Adrià, y voy a empezar por ahí. El Bulli fue un restaurante en el que, a partir de un determinado año, ¿no? En una de las colecciones, digamos, de elaboraciones creadas allí, a veces decir platos queda un poco raro, porque no siempre todo eran platos o estrictamente comida, tal y como la entendemos. Pero bueno, este podcast trata de hacer la foto de la coctelería en España hoy. Nos gustaría sacar la foto y ver cuál es el momento actual de la coctelería, porque creo que es importante, creo que está siendo un momento importante, pero me parece muy importante que mencionemos también cuál fue el papel del cóctel como elaboración dentro de lo que es el legado del Bulli. Hombre, es que el Bulli nos dio una bofetada a todos los barmans en el año 98. ¿Por qué? Hombre, o sea, Ferran iba más rápido de lo que pensaban muchos barmans que se creían que eran los reyes del mambo. O sea, al final piensa que había ahí elaboraciones del whisky sour de fruta a la pasión, he visto las fotos en el catálogo, de esas cosas de años 98 y 97, que bueno, nosotros aún estábamos pensando en hacer siropes de vainilla y este tío ya estaba cambiando cócteles clásicos y, o sea, realmente la creo que es una parte era un poco desconocida del Bulli. Sí, y que hay mucho barman que desconoce y me parece una falta de referencia, porque como bien decía Ferran, para crear conocimiento hay que ordenar conocimiento. Y el problema es que a veces solo miramos a nuestros compañeros y hay que mirar un poco con un poco más de profundidad y más perspectiva. Y al final, si tú miras lo que pasaba en el Bulli, al final, Ferran, los cócteles, no sé qué importancia tenían para él, pero seguramente le importaban 3 carajos, pero lo que le servían era como herramienta de hacer una revolución gastronómica en la mesa. Como vehículo, sí. Era un vehículo para expresarse y decir, oye, es que yo necesito que antes del primer plato, comilla, tenga una serie de snacks para que entre el primer plato y la llegada del cliente no sean 20 minutos como pasa en otros restaurantes en aquella época, ¿no? De pan y mantequilla que te hinchabas y después ya no tenías hambre y pasaban 20 minutos que estabas ahí poco distraído en la mesa. Y al final lo que pasaba en el Bulli es que te sentabas y era flash, 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 flash. Todo venía en un tempo brutal y eran elaboraciones que salían de la propia cocina
y que como salían de la propia cocina descontextualizaban todo, con lo cual Ferran podía hacer lo que le diera la puñetera gana. Con lo cual fin de la cita. El trabajo creativo era brutal. Y Ferran hizo un avance como por ejemplo meter una cosa caliente en un cóctel. Y que además fuera palatable, porque al final, con todo el cariño a mis colegas barmans, pero todos estos, los hot toddy y todos estos cócteles calientes, hombre, tienen una menos mecha que una boina. En su contexto, ¿no? En Irlanda un hot toddy a lo mejor ahí en el contexto del invierno, de la lluvia y tal, pero sí que no es un cóctel que se universalice fácilmente. Tiene una cierta relativa profundidad, en el sentido de que el concepto del propio caliente ya genera una serie de volatilidades del alcohol. Entiendo, vale. Que el equilibrio y la versatilidad que tiene un cóctel caliente es muchísimo menor. Y al final, fíjate cómo es descontextualizar algo fuera del cóctel que sea caliente. Que es mi técnica, Cuando hay algo que no me funciona dentro, lo sacas fuera y Santas Pascuas. ¿Tu trabajo con los Adrià comienza en 41 grados? Sí. 41 grados, he estado investigando también, era la coctelería de Avenida del Paralelo, ¿no? Que estaba junto a lo que después fue Tickets. Correcto, estaba que decir que casi en Tickets dentro de Tickets, o sea, se comunicaban por dentro en realidad. Yo estuve en Tickets, pero claro, ya casi al final, y 41 grados yo creo que... No existía, era la Dolsa. Eso es. O sea, lo que es la Dolsa... Que era donde se tomaban los postres del Tickets. Exacto. Era lo que fue en su inicio, en su vale, origen. Pues entonces he estado dentro de 41 grados. Exacto. Sí, pero siendo la Dolsa, ya vale. ¿Me puedes contar qué era? ¿Qué fue? ¿Era una continuación del Bulli? ¿Era algo paralelo a...? Imagínate que 41 grados, la definición era muy facilita. O sea, era una coctelería con coctelería moderna con los snacks del Bulli. Es que era una fórmula ganadora. O sea, realmente para mí 41 grados fue un sitio muy icónico porque, ostras, se interpretó una coctelería desde un punto de vista técnicamente muy bueno y conceptualmente muy bueno. Y además tenía un diseño, que esto lo había hecho equipo creativo, ostras, era impecable. O sea, al final cubría todas esas cosas que tiene que tener un local, que es un buen diseño, un buen servicio, un buen producto y un buen contenido, ¿no? Con lo cual, ostras, para mí 41 perfecto. Grados fue en su momento en Barcelona una pequeña revolución reivindicativa hacia qué tenía que ser una coctelería en un futuro, ¿no? ¿Y se ha correspondido? Sí, yo creo que sí. Sí, 41 grados para mí. O sea, yo podría abrir ahora otra vez 41 grados y seguiría molando. Perdona, pero lo siento. A pesar del paso del tiempo. Está mal que lo diga yo, no. pero es que es así. O sea, al final, ir a un sitio donde tengas unos snacks con una técnica como la que tenían tal, a un precio como estaban, porque no éramos más caro que cualquier coctelería de las que había en Barcelona en aquella época, que además, ostras, tienes un concepto de coctelería y diseño tal, 360. Es que seguiría funcionando hoy. O sea, si lo vieras tal cual estaba, Y yo sé que tu puesto, digamos, dentro del grupo El Barri fue, eras jefe de coctelería o group bar manager, como se dice en inglés, sí, con otro, pero al final es el responsable, ¿no? de toda la coctelería del grupo. ¿Esto se inicia en 41 grados? No te he preguntado en qué año llegas a 41 grados. Es aprox. 2000... Espérate, esto fue... Mi primera nómina es de octubre de 2011. Vale, de octubre de 2011. Octubre de 2011, que estamos ahí, que abro, que no abro, que abro, que no abro. Hubo problemas de potencia eléctrica en Tickets, entonces al final abrimos primero 41 grados, que no debería haber sido así, y luego se abrió Tickets. Vale. Y sí, las primeras pruebas se hicieron en diciembre de 2011, que aún me acuerdo que en Día de Reyes, que aún no habíamos abierto, estábamos así como medio en pruebas, vino Ferran con su mujer y Arzac con la suya traernos el roscón de Reyes, el día de la cabalgata. O sea, imagínate, el primer día de medio soft opening fue así, o sea, imagínate. Esto es octubre de 2011, cuando te incorporas, digamos, a trabajar a 41 grados, sí, con Albert. ¿Y en qué momento se traduce o vas escalando cómo es esta experiencia y cómo llegas a ser jefe de coctelería del Grupo El Barri? Bueno, siempre he pensado que una de mis virtudes es que no le tengo miedo a las cosas. Entonces, a mí cuando hay algo que me emociona, reivindico esa emoción. Y al final con Albert pasó eso, ¿no? Yo le reivindiqué el hecho de que él estaba abriendo proyectos nuevos, que había posibilidad de meter coctelería, que estaba funcionando bien la coctelería, tanto en Tickets como en 41 grados. Y al final pues era intentar extender esa marca de coctelería con gastronomía
a los diferentes outlets que se estaban abriendo, ¿no? Y Albert me dio la oportunidad, o sea, y creo que lo he dicho varias veces en otras entrevistas, o sea, al final a mí Albert no me conocía de nada, literalmente de nada, y me dio una hoja en blanco para escribir. ¿Y qué escribiste? Bueno, todo lo que pude. Y lo que no me dejó escribir lo he acabado escribiendo en SIPS. Es así, ¿eh? O sea, al final... ¿Has sacado todas las ideas que...? Sí, que también entiendo. O sea, al final, cuando tú eres el líder o el director de un proyecto, tú tienes que encarrilar a veces la fuerza descontrolada de la creatividad de tu equipo. Que a veces una tarea ardua esa, tiene que ser. Es una tarea muy difícil y me pasa ahora también en SIPS. Y al final tú eres el que, como líder de ese proyecto, debes encaminar y encarrilar hacia donde tú quieres llevar el proyecto. Pero bueno, al final, ya te digo, con Albert fue una página en blanco hasta el último minuto de, incluso te diría, Enigma, ¿no? Que para mí fue el trabajo, te diría, como donde encontré el Marc que es ahora. O sea, hubo un cambio en mí que fue en Enigma, por muchas cosas, ¿eh? Se generó un caldo de cultivo desde la gente con la que trabajamos a nivel de arquitectura, el momento en el que yo estaba, tanto personal como profesional, las cosas empezaban a salir bien, Barcelona estaba muy potente, había había un caldo de cultivo muy interesante que hizo que mi chip creativo y mi chip de entender la coctelería cambiara, te diría, de la noche al día. Y te voy a preguntar por Wikipedia, la enciclopedia de la restauración gastronómica occidental, redactada e investigada por el equipo del Bulli Foundation, al que los dos hemos pertenecido. Yo creo que tu nombre está, creo, si lo digo correctamente, en el volumen de cócteles, coctelería y bartenders. Lo digo sí correctamente porque hay más de un volumen dedicado al mundo de la coctelería en Wikipedia. Querría preguntarte cuál es el valor de esta enciclopedia para el sector, el que tú consideres, y cuál fue tu implicación y tu trabajo en Wikipedia, en este volumen. Pienso que nunca nadie antes se había sentado a escribir un proyecto de coctelería desde el punto de vista fuera del ego, ¿no? Es decir, uno es barman y escribe un libro de coctelería clásica interpretada por su saber faire, más coctelería propia de autor, o incluso en algunos momentos a nivel de técnicas y tal, se han escrito algunos libros que también han sido libros, te diría, como más de especialización y más de explicar cosas desde un punto de vista muy, muy introspectivo. Estos libros se han escrito de forma completamente didáctica y de forma de que alguien que no sepa ni qué es una coctelera empieza a leer la página 1 y acaba por la última página del último tomo de coctelería y ha tenido la capacidad de poder aprender como si fuera un libro de texto de un colegio, ¿no? Y eso es lo que le hace especial a esta obra, porque al final se ha intentado eliminar todo el ego, se ha intentado eliminar todo lo que es la subjetividad que tiene el barman cuando escribe en primera persona, por precisamente este equipo de gente que se generó para no solo redactar, sino también curar esa enciclopedia única y irrepetible, que al final fue un poco mi trabajo, ¿no? Al final yo sé escribir bastante mal y con muchas faltas de ortografía y claro, al final mi función era si tu función no era la de un redactor, que era la mía, por ejemplo, sino el expertise que tienes. El expertise de decir, oye, cuidado con esto, oye, esto por aquí no, oye, tal, porque al final también cuando reúnes un equipo tan multidisciplinar como era necesitas que alguien también establezca un poco de criterio. Y eso era lo que yo generaba. Aquí, ¿no? Y hay que ir por aquí. Juntamente con pues también Javier de las Muelas y el resto de gente que estuvo en el equipo. Y además es muy interesante que había gente del sector muy variopinta y que permitía precisamente generar esa objetividad, ¿no? Es decir, al final es la media ponderada, ¿no? Si uno dice 10 y el otro dice 0, la media es 5, ¿sabes? Con lo cual, y tiramos por fácil. El 5. Es que es así, ¿no? Vale, o sea que es más una tarea, bueno, no es más, quiero decir que en estos equipos, como decía Marc, hay una parte de redacción y hay una parte de expertise, y esas dos partes conviven para poder hacer realidad esta enciclopedia. Entonces entiendo que tu trabajo era más como curador, como experto, ¿no? Nos vamos a ir a Barcelona ahora, SIPS. SIPS abre en Barcelona en 2021. Te diré que SIPS está en Carrer Muntaner. Sí. Yo vivía en Aribau 51, que lo pienso ahora, y me hubiera quedado SIPS a una calle y media. ¡Ostras! Cuando llegué a Barcelona en el 17. Pero el otro día lo estaba mirando en el mapa y digo, creo que está SIPS muy cerca de Aribau, sí. Y efectivamente.
Antes lo has dicho que Sips se define como una drinkery house, sería como una casa de la bebida, una casa para beber, ¿no? El lugar para beber, si lo tradujéramos. Sí, más o menos. Era una manera de quitarle peso a la palabra coctelería. Era mi siguiente pregunta, Sobre ¿por qué no coctelería? ¿No? Te he visto venir desde Sevilla. Al final... Es más amplio. Teníamos el miedo de que nuestra definición de coctelería o nuestra definición de cóctel no encajara en el perfil de otra gente que quizá pues lleva más tiempo bebiendo coctelería clásica, y lo que queríamos era tener una oferta que se centrara y se basara en la carta. No en los fueras de carta, no en los clásicos, no en cosas improvisadas al último minuto. Queríamos hacer algo muy enfocado, muy direccionalizado, y por eso teníamos una carta al inicio de 35 cócteles, porque queríamos enseñar nuestro ADN creativo a través de esa carta. No queríamos que la gente nos pidiera un cóctel clásico. ¿Por qué? Porque al final seguramente no somos los mejores en coctelería clásica Barcelona, porque ya hay gente que se especializa en clásicos. Muy buenas referencias. Y nosotros queríamos hacer innovación, queríamos hacer cosas que fueran completamente diferentes. Con lo cual, en el momento en el que sacas la palabra coctelería de la puerta, cualquier crítica se diluye conceptualmente. O sea, te ha dado más libertad, os ha dado más libertad ser una drinkery house, ¿no? Sí. O sea, digamos que me he mojado menos, ¿sabes? Al final... Te has evitado la lluvia. Me he evitado pollos con gente. ¿Cómo surge la alianza? Que al final también los he acabado teniendo igual, ¿eh? Porque siempre hay el típico idiota, ¿sabes? Que viene, además con nombres y apellidos, que vienen a dar la lata. Pero al menos yo me voy tranquilo a dormir a casa esa noche. Yo quería saber cómo surge la alianza con Simone Caporale y cómo aparece Sips, cómo nace Sips. Bueno, Sips era un proyecto que ya rondaba en mi cabeza desde hace tiempo, y que era un proyecto que nació casi cuando yo salí de Enigma, pero al final también pensaba que estar uno solo delante de un barco es difícil, porque tienes que estar a todo o saber delegar muy bien. Y como yo no soy el especialista precisamente en delegar, porque siempre lo quiero hacer yo todo, pensé, ostras, estaría bien buscar una alianza. Y al final salió un poco de una forma muy casual, porque yo estuve en Londres después de salir de Enigma, y en un viaje, pues como que hablando con Simone le expliqué un poco el proyecto, con ninguna intención, ninguna o sea, no iba ahí a fishing, ¿eh? O sea, te lo prometo que fue completamente casual de, oye, mira, ¿qué te parece esto, no? Un poco más también porque él me pudiera dar su feedback, ¿no? Al final, sí, por tener Simone tiene la cabeza muy bien amueblada, y además ha visto mucho mundo, y con lo cual siempre su opinión cuenta en muchas cosas, y al final pues me dijo, oye, pues sí que está bien esto, ¿no? ¿No quieres un socio? Y yo, pues sí. O sea, que te vino en bandeja el socio. Vino muy en bandeja, fue muy sinérgico, fue muy natural, fue muy relajado. Qué guay. Y eso es como acaban funcionando bien las cosas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Sips? ¿Qué tipo de tragos elaboran? ¿Cada cuánto cambian los tragos en la propuesta? Como Drinkery House, no como coctelería, ¿cuál es su objetivo? Es que el objetivo de Drinkery House no es vender cócteles. ¿Vale? Es generar momentos, ¿sabes? Porque al final el cóctel es un líquido, ¿sí? Pero para mí, yo siempre digo que hace tiempo que he dejado de ser barman, y lo que me gusta hacer ahora es generar momentos. Y el momento es esa fracción de tiempo que la gente comparte dentro de una circunstancia y dentro de un contexto, sí, ¿no? Y cuando tú generas todas las herramientas, diseño, música, decoración, lighting, vajilla, interacción con el staff, el líquido, toda esa creatividad asociada al mundo del líquido, generas ese momento. Y eso es lo que nos gusta hacer. Y en realidad no queremos solo vender líquidos, sino también queremos vender esos momentos, y que al final es un poco lo que nosotros aportamos a la sociedad, ¿no? Un médico te cura una enfermedad, un mecánico te repara la rueda pinchada. Nosotros intentamos generar ese momento que te genere ese cortisol y esas endorfinas que digas, esa felicidad que te pueda hacer tu vida mejor, ¿no? Y a nivel de tragos, porque te he hecho toda la pregunta seguida y es verdad que quizás tenía que haberla partido. ¿Qué tipo de tragos se elaboran? Y cada cuánto hay un proceso, digamos, creativo, o quizás lo hay constantemente, pero cada cuánto se incorporan los resultados de ese proceso a vuestra carta. Mira, nosotros al final lo que queremos hacer siempre es que todo lo que son los cócteles o las bebidas que hacemos siempre tienen que tener una potencia en cuanto a concepto y en cuanto a diseño,
¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos intentando siempre mantener ese esfuerzo creativo y no hay realmente una pauta estricta de este día del año se cambia carta o cambiamos 2 veces al año a carta o la cambiamos 5. No seguís un patrón, no hay un patrón que sea siempre igual. Porque depende de 2 cosas, ¿no? Nosotros lo que sí te puedo definir muy claramente es que Sibs, la coctelería que hace Sibs es muy esclava al mundo del producto fresco. Vale. Y eso nos gusta, porque también es muy mi ADN que he aprendido con el mundo de la gastronomía, ¿no? De los chefs que están completamente ligados a lo que pasa en el mercado, ¿no? Y tú tampoco puedes desviar la atención. Incluso hasta los que hacen coctelería clásica, los cítricos son mejores en una época que en otra, con lo cual eres esclavo sí o sí te guste de las temporadas. Con lo cual eso ya nos marca 2 grandes cambios al año. Vale. Lo que es temporada primavera-verano y lo que es temporada otoño-invierno. Con lo cual siempre hay siempre variaciones de, por ejemplo, ahora un cóctel que antes se hacía con melocotón en verano ahora está con fresa, porque ahora no hay melocotón y hay fresa. No hay melocotón y hay fresa. Y seguramente si vamos a hablar otra vez en julio, imagínate, pues estaríamos hablando de melocotón y no de fresa, ¿sabes? Entonces eso ya es un primer momento esclavo que tienes, ¿no? Y el segundo momento, yo creo que tiene que ser siempre un momento orgánico, ¿no? Es decir, creo que los cocteleros o los barmans también son un poco como los músicos. No siempre es fácil sacar un álbum o no es fácil sacar una canción. Entonces, tienes que estar seguro de que cuando tú sacas algo, tiene que tener la potencia suficiente como para que retribuya esos 12 o 14 euros que la gente está pagando. Con lo cual, no es cambiar por cambiar. Tienes que cambiar cuando realmente merece sentido. Que esos tenga esa mínimo estándar de sí, que el cliente va a pagar la cuenta y que la pague satisfecho por lo que ha tomado, ¿no? Que es cuando sabes cuando el momento creativo ha acabado, ¿no? Porque ahí se cierra. Claro, es decir, es cuando llega al umbral de satisfacción, que es lo que yo le llamo. El umbral de satisfacción no es más que en el momento en que tú pones algo encima de la mesa y el cliente pone ese billete de 10 o esos 12 euros encima de la mesa satisfactoriamente, decir, oye, esto me compensa. Y eso es el final del proceso creativo. Otra cosa es que ese proceso creativo no se para nunca en términos de perfección, pero de diseño inicial, entiendo. El umbral de satisfacción es lo que marca el final del proceso creativo. El ciclo. Me gusta mucho esta reflexión, nunca la había pensado hasta ese punto. Es un poco una reflexión de bollicao, que digo yo, ¿no? ¿Sabes? De la pegatina, el cromo que venía del bollicao. Es muy bimbo, pero funciona. Pero no, y tiene sentido lo que dices. También te voy a preguntar, porque para quienes nos estén escuchando y compartiendo este ratito con nosotros, pero no hayan pasado por Sibs, además de todo lo que ha dicho Marc, que hace la coctelería Sibs, el Drinkery House, perdón, no la coctelería, perdón, que me he colado, muy único, es que se trata de un espacio sin barra, que es lo que podríamos esperar, ¿no? Hay como unas islas de elaboración. Déjame que te matice eso. Vale, explícamelo. Porque sí que es cierto que en muchas publicaciones, no, el bar sin barra, no. O sea, Sibs sí tiene barra. El problema es que la barra es un concepto y lo asociamos a una figura arquitectónica. Claro, es que esta respuesta es entonces, brutal. ¿hay una barra arquitectónica en Sibs? No la hay. ¿Hay conceptualmente un espacio donde se elaboran cócteles al lado de clientes a una altura de 75-90 centímetros? La respuesta es sí. Lo único que está desfragmentada. Incluso a nivel legal, yo no he perdido metros ni he ganado comensales. Pero al final, coño, las licencias hay que tenerlas claras. Sí, en el espacio. El espacio es el que es, no lo puedes tocar. Pero al final sigo teniendo gente en un taburete de 75 sentado, tomando en cócteles en una barra alta, que conceptualmente tú lo percibes como una mesa, pero para mí no lo es. Para el barman no es una mesa. Para Sibs no es una mesa. Es una barra. Para quien está trabajando ahí, quiere decir. Sí. Exacto. Y la zona de elaboración es exactamente lo mismo. Es un piano, es una isla de trabajo, fotocopiada completamente de concepto cocina francesa tradicional de toda la vida, de esto empieza en un lado y acaba y sale por el otro pase. ¿Vale? Y que nos ha funcionado súper bien porque la gente entiende que hay otras maneras de ver lo que es una barra. Y eso es mágico, porque al final yo sigo haciendo la tradición pasando por un filtro de innovación. Yo no he quitado la barra, yo he hecho una barra diferente. Y ese era el objetivo. Vale, es como si lo hubieras chop, como si lo hubieras cortado Le hemos en diferentes... troceado, Exacto. como una cebolla, clac, clac.
Entonces no hay una barra convencional, no hay una barra Exacto. al uso en SIPS, me corrijo, pero me encanta que señales que sí hay barra en SIPS y que sencillamente, o sea, el concepto barra es lo que habéis construido y construido de una manera diferente, Exacto. ¿no? Antes has mencionado Esencia, lo he dicho bien, ¿no? Esencia. Correcto. ¿Qué se viene? Esta es una ampliación, ¿no? No, bueno, no es una ampliación. ¿No crece el espacio? Crece el espacio físico, pero no crece el espacio Drinkery House. Es otro espacio Es diferente. otro espacio completamente diferente, con otro diseño arquitectónico, con otro concepto de barra y con otro concepto de qué es beber, Vale. tal cual. ¿Y para cuándo podremos conocer? Mira, saber la más verdad de es que Esencia? ya me sabe mal que me hagan esta pregunta porque... Lo siento. No. O sea, de contestarte lo que te voy a contestar ahora mismo porque al final, macho, ya no lo sé. Porque llevamos tantos retrasos y tantos problemas. Se verá. Con el tema de obra, en teoría, esperemos, finales de mayo, debería estar despegando este avioncillo, Vale. pero no te lo puedo confirmar 1000% porque No, solo quiero las decir- obras las carga el diablo siempre y nunca sabes Y son proyectos cómo- sí, que no dependen solo de uno, que dependen de quién trabaja con uno y eso es complicado. No, pero bueno, es esa idea, ¿no? De dentro de este año, en un, Sí, en un sí. corto medio plazo. No, 2-3 semanas deberíamos estar haciendo un poco de soft opening y estar en mes y medio activadas ya las reservas, porque va a ser única y exclusivamente por reserva, a diferencia De de Drinkery House, que no hay reserva. Y no puedo dejar el tema de SIPS, no puedo salir de este tema sin preguntarte qué supone un tercer puesto en el 50 Best. ¿Qué cambia? ¿Cuál es vuestra reacción cuando os enteráis? Imagino que esto será, no sé si más trabajo directo, pero desde luego quizás más público incluso, de toda esa gente internacional que pasa por Barcelona y quizás tiene esa atención sobre el 50 Best. ¿Qué supuso este tercer puesto? La noche que volvía para casa, el día 4 de octubre, iba en la moto en la calle Valencia, el recorrido de siempre, y además estaba de 7 a Barcelona y hice una foto, ¿no? Diciendo que además justo llevaba la bufanda en el de esto de la moto, en la guantera de la moto delante, ¿no? Y pensaba, el post puse, esto no cambia nada, pero lo cambia todo. Y esa es la definición. Vale. O sea, al final es la misma calle Valencia, a la misma hora, bueno, igual ese día era un poco más tarde, pero es la misma coctelería de la que sales, es el mismo sitio, tú eres el mismo. Nada ha cambiado. Nada cambia, pero cambia todo. Cambia todo porque al día siguiente, en lugar de hacer 90 personas, haces 180. Y en lugar de vender 200 cócteles, vendes 400. Y eres titular en prensa especializada. Y en lugar de tener un eres hater, tienes 14, ¿sabes? Y en lugar de tener un problema, tienes 25. Con lo cual todo se expande. Y ¿por qué no decirlo? Al final hay gente que a veces cuando tiene un premio y tal, pues intenta, ¿no?, esa falsa humildad. Nosotros no, nosotros estamos infinitamente agradecidos de la gente que ha puesto ese nombre en ese papel. O sea, al final es como, ostras, no tenemos más que palabras de agradecimiento y orgullo interno de decir, oye, pues chavales, tan mal no lo habremos hecho, ¿no? Y siempre está bien que alguien venga y te dé una palmadita en la espalda, ¿no? Porque al final ahora sí, 50 Best, no sé cuántos, número 3, oye, que yo también he estado una noche con 3 mesas en SIPS, en 2021, en julio, y eso nadie se acuerda. Y siempre explico la misma historia y pues cuéntamela. no me avergüenzo. En julio, cuando pagamos nóminas, nos quedamos a menos 4.000 euros en la cuenta de SIPS. Sí, que la vida no es solamente el momento de... Escucha, de el mismo SIPS que ahora es el número 3 sí. de esa lista. Entonces, al final, yo creo que hay que entender positivamente estos galardones, que tienen que ser una inyección y un refuerzo hacia el camino que tú quieres ir. Y si el año que viene 50 Best decide que este segundo año de SIPS no es lo que merece estar ahí arriba, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque al final lo importante es que trabajes de dentro hacia afuera, que no trabajes para los demás. Tú trabaja para ti, que si después eso ya caerá por su propio peso. Ahora que estamos en Glass by SIPS, este hermano madrileño de la casa madre, la base en Barcelona, quería preguntarte sobre este puente aéreo.
Porque vuelvo al Fitzibés, no porque sea lo que más me interesa la coctelería, pero sí como hoja de referencia a nivel mundial, ¿no? Hemos visto, pues Paradiso está en Barcelona, vosotros estáis en Barcelona, otros compañeros que están en Barcelona, también compañeros que están aquí en Madrid. Algunos de ellos que ojalá pasen por Trago y Medio también para poder conversar con ellos. También hablaremos en este podcast de coctelería en los márgenes. O sea, es una conversación quizás no para tener contigo, que haces coctelería desde una urbe, ¿no? Pero en el caso vuestro de este puente aéreo, ¿cuál es esta experiencia, ¿no? Entre este intercambio entre las dos ciudades? Está pasando también mucho a nivel cocina, a nivel restaurantes. Muchísimos hosteleros, sobre todo a raíz de 2020, 2021, ¿no? Que muchos conceptos se han abierto Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, se han duplicado, entre comillas, generando estos hermanos pequeños, ¿no? que podemos reconocer. ¿Cuál es vuestra experiencia en ambas ciudades? ¿Qué te parece lo más significativo de diferente, a lo mejor en públicos, en tiempos, en aceptación, en el consumo, en franjas horarias? Cualquier cosa que me puedas decir que sea una observación de este, bueno, ya más de medio año, ¿no? de experiencia. Madrid, la verdad que es una capital relativamente diferente a Barcelona, porque creo que en Barcelona además también nosotros... con ese tiempo de añito y medio abiertos también nos hemos generado un poco nuestro gueto de público, y al final aquí en Madrid vemos que hay quizá un poco menos de tolerancia a la fe ciega que los clientes de Barcelona tienen, y sí que los vemos como un poco más cautelosos en cierto momento en el momento de las recomendaciones, ¿no? Si, creo que la gente quiere entrar en la piscina siempre poniendo un piececito antes de entrar, frío, a ver cómo está la temperatura, ¿no? Que está bien, y no es nada, no es un reproche ni mucho menos, es otro perfil y nos cliente. Funciona bien también, Al final el trabajo que hacemos de Twist on Classics en Sips a mí me parece, y también está mal que lo diga yo, pero me parece muy cachondo, ¿no? Porque al final lo que sí tenemos en Sips muy claro es que si yo le sigo llamando a algo un cóctel clásico tuneado, siempre tiene que tener precisamente ese recuerdo a la idea original que alguien creó en su momento, ¿no? Entonces, creemos que tenemos una coctelería que tiene un approach muy fácil a ese perfil de público. Que no pierde la referencia. ¿No? Exacto, que no pierde la referencia, pero que le permite cierta modulación y que al final, después, la segunda ronda, ya es un cóctel quizá un poco más autóctono de Sips, ¿no? O sea, meter el pie, tomar la temperatura y luego ya ver, con más conciencia. Y en Barcelona quizás yo creo que es al revés, ¿no? La gente tira piscina y luego veremos si hay agua. Ostras, pues resulta que estaba fresquita, Vas y vienes mucho. Antes me decías que ahora vives en el AVE. Sí. Esta apuesta supone también una vida de mucho movimiento, me imagino, a nivel sí, pero también viajes. Bueno, al final, a mí siempre explico que no me quiero hacer la víctima, pero me suena mucho el móvil a mí. Mucho. Y me agobia bastante porque yo soy don email y don WhatsApp de texto y odio los audios y las llamadas. Soy una persona un poco a veces asocial. Eres una persona soy por muy escrito. De escribir, sí. Y entonces tengo la excusa perfecta porque todo el mundo sabe que cualquiera de las compañías que explota el trayecto Barcelona-Madrid, da igual la que sea, me da igual lo que digan en su publicidad, hay que decirlo. El wifi es una santísima mierda y la cobertura es otra santísima mierda. Con lo cual tengo 3 horas para ti de comodín. No le estáis viendo la cara, pero la cara es de felicidad. De felicidad. Total. O sea, es como, adiós mundo. Chao, nos vemos en 3 horas. Ya volveré. Y me ayuda mucho a pensar. Qué guay. Sí, a mí los viajes también es algo, siempre lo digo de los aviones, que a mí me encanta volar porque es como un momento de paz. O sea, ¿Hay yo algo conmigo ahí? Nadie puede, a mí sí me gusta hablar, o sea, sí que soy de audio y de llamada y de tal, pero es como un momento burbuja, ¿verdad? Como que estás tú para ti. Y eso está muy bien, porque hay que tener a la semana al menos, siempre en mi agenda intento ponerme de 2 a 3 horas de solitud y de autoauditoría, ¿sabes? Porque si no te auditorizas a ti mismo, al final acabas siendo esclavo de la vida que tus circunstancias y tu alrededor quiere que vivas. Entonces necesitas cada semana pasar por esa auditoría y decir, oye, ¿yo quiero ir hacia allí? Sí, vale. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer para ir ahí? Vale, ¿y lo he hecho esta semana? No. Pues ahí tienes el problema, ¿no? Alarma roja. Y cuando me toca Madrid es guay porque precisamente tienes esas 3 de ir o 2 y media de ir y 2 y media de volver en el que nadie te puede tocar las narices. Tranquilamente. Momentito, ¿no? De paz, qué guay. Tanto en Sips como en Glass, bueno, aquí en Glass by Sips encontramos cócteles que vienen de Sips. Sí. Y
quería hablar contigo otro tema que también me parece importante a la hora de hacer esta foto de la coctelería, que es lo que en Bullipedia llamamos herramientas de degustación, todas aquellas herramientas, bueno, objetos que utilizamos para degustar, ya sea comida o bebida, ¿no? Y dentro de ellas estaríamos hablando de vasos, de copas, de, bueno, diferentes tipos de vasos, por supuesto, que en coctelería cada trago tiene su tipo de vaso, etcétera. Pero es que aquí, además, yo he probado aquí 2 cócteles. Uno es el cordial, que está hecho en una herramienta que son unas manos de las que se bebe, y otro que me alucinó porque se llama Crypta el cóctel, pero la herramienta de degustación, imaginaos que delante de vuestra cara hay una especie de burbuja de cristal que tiene un agujero para que metáis la nariz a la vez que bebéis, si no me equivoco, ¿no? Lo que vendría a ser la máscara de bucear del Decathlon. Exacto, básicamente. Pero en precioso, porque es preciosa. ¿Qué importancia tienen las herramientas de degustación en la experiencia de coctelería? ¿Es solo una diferencia de la oferta a nivel estético? Entiendo que no, porque cumplen funciones también olfativas a veces. Ojo, al final estas herramientas de degustación tienen diferentes acepciones dependiendo de la persona que las fabrica o que las pone en su bar o en su coctelería. Yo no voy a hablar de lo que es genérico, sino voy a hablar de cómo lo veo yo, o cómo lo vemos nosotros en SIPS. Para eso has venido aquí ya. Entonces, a trago y medio. Al final para nosotros el líquido es la cosa prioritaria y donde se origina todo el momento experiencial que tiene la coctelería, ¿vale? Y que se expande hacia afuera. Entonces ese líquido puede sufrir variaciones en 2 momentos. Una, en el que nosotros llamamos complemento, lo que vendría a ser lo que la gente entiende por garnish, porque al final la palabra garnish me recuerda demasiado a la hojita de perejil en la cocina francesa en los años 90, ¿sabes? Está por estar, pero nadie se la come. Entonces intentamos que, si no tiene ninguna función, nosotros intentamos no poner nada, aunque sea estrictamente minimalista, ¿no? Y la segunda es la vajilla, esa herramienta de degustación que tiene esa directa modificación de la percepción de la bebida. En el caso del Crypta, las hojitas que ponemos colgadas de esa cámara olfativa... Sí, se me olvidó decir que esa burbuja lleva unos agujeritos para... Exacto, para colgar esas hierbas que son estragón, tomillo y laurel, que precisamente son 3 de las hierbas que necesitan un doble reconocimiento nariz-boca a través del nervio trigeminal para percibirse como ese ingrediente. No voy a ser yo el que os diga que cojáis una hoja de menta con la nariz tapada, empecéis a masticar, veréis que sabe a césped. Cuando abrís la nariz, entonces detectas la menta. La experiencia cambia. ¿Por qué? Porque los elementos aromáticos de la menta necesitan ser reconocidos también por la nariz para mandar la información al cerebro y decir, es menta. ¿Sí me explico? Entonces, el Crypta no deja de ser un pequeño experimento olfactivo, donde la vajilla, aparte de ser wow, tiene una función claramente modificadora de la percepción del sabor del cóctel. Y me lo has explicado maravillosamente. Te iba a preguntar si cambia la degustación, si cambia la herramienta, pero evidentemente sí, porque me la acabas de explicar. Después hay otras cosas más reflexivas, ¿eh? Al final, por ejemplo, lo que tú decías del primordial, que son las manos, quizá gustativamente no hay una modificación, pero sí que te hace la percepción del momento de beber. Son 2 manos que están juntas contrapuestas, como si cogieras agua de un río. Y de ahí bebes lo el único cóctel. Que queríamos explicar con esto era la reflexión de cuál fue la primera vajilla que el ser humano utilizó para beber. Seguramente cuando dejamos de ser cuadrúpedos a ser bípedos, las manos empezaron a tener funciones que antes no tenían. Y antes uno se tenía que agachar para beber y venía el león y se te comía ahí en el Serengeti, y ahora tenías la capacidad de coger el agua con las manos, beber, ver al leoncillo que venía a ti y empezar a correr o subirte a un árbol. Con lo cual, es ese momento de he dicho antes cordial, perdón, y es primordial. Primordial. Me he colado, sí. perdóname. No pasa nada. Pero quería referir esas manos, ¿no? Y sí. Pues cuando has dicho es la primera forma de beber, he entendido que el primordial cobra todavía como más efecto el nombre. En ese proceso creativo, ¿cómo se diseñan, cómo se conciben estas herramientas que entiendo que son las tenéis exclusivamente vosotros, que se crean para el cóctel? Entiendo que no van antes del cóctel, porque me has dicho antes que todo se origina en el líquido, o sea, llegan después de que el cóctel se cree. O en paralelo. Nosotros tenemos un sistema, yo siempre he tenido un sistema de creatividad un poco esponjosa, porque me cuesta empezar una cosa del principio al fin. O sea, yo voy como disparando cosas, ¿no? Vas haciendo, otra vez referencia a Steve Jobs, tú vas generando puntos y luego unes los puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay momentos en los que tú recibes un estímulo creativo de algo
y te sale solo una vajilla, o te sale una combinación de ingredientes, o te sale un concepto o un elemento a desarrollar. No siempre es, mira, voy a hacer un cóctel de kiwi clarificado con estragón, tomillo, laurel y le voy a poner en una cripta porque va a modificar. Esto no va así, chavales. O sea, es entender la percepción de cómo el ser humano interpreta el olfato y el gusto. Otro lado, la combinación de que el estragón con el kiwi funciona bien, otro elemento. Después, otro elemento es la clarificación del kiwi. Pasas de tener una fruta muy pastosa en pulpa a tener algo súper elegante, fresco y delicado, con lo cual este concepto de clarificación cobra más sentido que nunca en un punto de vista disruptivo, porque al final cuando la gente piensa, ostras, un cóctel con kiwi, se espera ese mazacote de pulpa a lo smoothie mañanero, ¿sabes? Que todos tenemos en la cabeza cuando hablas de kiwi. Entonces es un poco ser controvertido, generar controversia con el concepto kiwi, gustativamente tener algo elegante y delicado y añadirle un concepto de percepción gustativa. Eso es el proceso creativo del cripta como nació. Wow. Pero no nació conjuntamente. O sea, el cripta y el kiwi no iban de la mano. Pero son procesos, al final, conectando los puntos, te sale el cripta, ¿no? Y es así como creamos. Me encantaría colarme en el espacio en el que sea que creáis, me encantaría colarme en un taburete sentada solo a mirar. Me fliparía. Pero es que el problema es que la gente se piensa que eso sucede, ¿no? Que al final tú te sientas, hincas los codos y creas. Y eso no va así. No, entiendo que el proceso... Eso, no, yo me refiero a observar todo ese proceso, ¿eh? ¿No? Sí, pero que no es sentarte y decir, voy a crear hoy, claro, y voy a hacer un... Que existen técnicas y herramientas para generar creatividad cuando no la tienes, ¿eh? Y hay sistemas creativos que no me los he inventado yo, pero que funcionan, que son los mind mappings, los brainstorm, las hibridaciones, todos estos rollos. Ayudan en los momentos de sequía, pero al final es como decía Pablo Picasso, ¿no? Que la creatividad siempre te pilla trabajando. Eso me lo dice mi madre muchas veces. Entonces, es así, ¿eh? Ya sabes, como dice Picasso, que te pille trabajando. Sí. No, Picasso tenía algunas muy buenas, ¿eh? El tío, totalmente. La verdad que... antes de irme para Barcelona otra vez para preguntarte por Boadas, me gustaría preguntarte, aparte, ahora que estamos hablando de herramientas, de degustación, de proceso creativo, pero voy a volver al lugar en el que bebemos, voy a volver a la sala de Sips o de Glass by Sips, el lugar en el que estamos. ¿Cómo de importante es el servicio en la coctelería? En esa experiencia final que tú acabas de narrar desde un punto organoléptico, de percepción, ¿cuál es el papel del servicio? También me has dicho que has trabajado en sala, que has cumplido esa función dentro del esquema de la hostelería. Es que al final todo forma parte de un engranaje, ¿no? Es decir, es como, ¿cuánto importante es un embrague dentro de un motor de un coche? Importantísimo, sí. Importantísimo. Si no funciona sin embrague. Pero es que el embrague no funciona sin la caja de cambios y la caja de cambios no funciona sin el embrague. Es que en realidad está todo pensado y diseñado para trabajar en un conjunto. Y eso es lo que le sucede al mundo de la coctelería. Es decir, la sala no es nada sin el líquido no es nada sin la sala no es nada sin la vajilla no es nada sin la iluminación no es nada sin... Es un todo que se complementa, ¿no? Sí. Es muy difícil definir la importancia relativa de todo porque todo tiene importancia. Y al final pues es un poco lo que a nosotros nos gusta hacer. No sabemos hacer coctelería donde solo el líquido es lo importante. Porque no lo es. Y ahora me voy a ir a calle Tallers, ahí pegadita a las Ramblas. Número 1, Efectivamente, porque con Simone habéis tomado, os habéis hecho cargo, habéis adquirido, ¿no? la institución que es para el mundo de la coctelería Boadas, la coctelería Boadas. He encontrado el año 1933 como año de apertura. Sí. O sea que estaríais ahí de aniversario dentro de... Muy poco, en agosto, el 24 de agosto, si no recuerdo mal. Primero, un pequeño contexto. ¿Qué supone Boadas para la coctelería en España, en Cataluña? Y luego hablamos del reto de mantener un poco esta historia viva. Bueno, la importancia de Boadas, creo que, ya no es que lo diga yo, al final hay una doble línea de importancia, ¿no? Una parte de importancia técnica, por lo que fue un bar que abrió mercado en el año 33, que al final habían dos sitios, que era por un lado Chicote aquí en Madrid y por otro lado Boadas en Barcelona, y que empezaba a generar
una cosa que se llamaba cóctel, que la gente no sabía lo que era. Entonces, claro, la importancia es toda, porque son Comienzo. el paciente cero. Son el paciente cero, ¿no? Y el cliente cero, me imagino. Y también, el cliente claro. cero, ¿no? Es lo que se llama en genética de poblaciones el efecto fundador, ¿no? Es algo que antes no existía y que ahora genera, ¿no? Con lo cual la importancia es brutal, porque además técnicamente detrás Boadas me parecía un erudito en su propia época. O sea, al final, con el concepto del escanciado, con las mezclas, o sea, al final, cómo hacían las cosas, la importación de la tradición de la coctelería cubana desde Cuba hacia Barcelona, o incluso los guiños que él hacía del mundo del Jerez, del sherry, de cosas de su país original de la familia a Cuba. Este tío era un visionario, macho. O sea, era un visionario. O sea, al final piensa que es la técnica que él utilizaba en el año 33, incluso antes, en la piscina de Miguel, un poco más arriba, la sigue haciendo todo hijo de vecino. Entonces, claro, y sí, perdón por el taco, pero es que acojona pillar un traspaso de estos, porque ya no es si el bar va a ir bien o no, es que estás sudando la camiseta de alguien que ha cambiado la historia. Por eso la segunda parte de este punto era sobre el reto, ¿no? De mantener la historia viva. ¿El plan es mantener la historia viva? El plan es que nosotros hemos comprado un museo. Claro. Entonces, como compras un museo, tienes que ser consciente de que tienes obras de arte dentro que no las puedes tocar. Otra cosa es que no les puedas quitar el polvo, que son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa puede ser antigua o otra cosa puede ser descuidada. Pero la antigüedad no va asociada al descuido, no. Va asociada a que algo se hace desde hace mucho tiempo de una misma forma. Entonces, lo que nosotros queremos es eso, es quitarle el polvo a lo que estaba descuidado y enaltecer o subrayar el hecho de reivindicar lo antiguo, ¿no? Lo que se hacía en aquel momento. Incluso también, ¿por qué no utilizar alguna mejora técnica que permita que la experiencia de degustación sea mejor? Mejorar el trago siempre que sea posible, digamos. Exacto, sin cambiar que el María Dolores sea el María Dolores o que el viejo amigo siga siendo el viejo amigo. Pero igual podemos tener en cuenta pues cómo enfriamos la copa, cómo se escancia, cómo no sé qué, sí, o el zumo de limón, ¿no? Que al final lo que hacemos es exprimir el zumo, rayarle la piel de la lima, luego filtrarlo al cabo de 7 minutos para que coja esa parte más terpénica de la piel de la lima. ¿Has innovado? Sí. ¿Has cambiado un daiquiri? No. Porque el daiquiri sigue siendo el mismo daiquiri que hacía Boadas cuando él empezaba. Quizás podamos hablar de un nuevo viejo Boadas todo junto, nuevo viejo Boadas. Por supuesto. Porque no será ni el nuevo Boadas ni el viejo Boadas, ¿no? Planes de futuro, entiendo lo que me acabas de decir, de mantener los cócteles de Boadas, ¿no? Con esas pinceladas de innovación, como decía, siempre que una innovación encajen, técnica que no sentido. sea disruptiva en la línea de concepto y trabajo que siempre ha tenido Boadas, ¿no? Y después también, que es otra historia paralela, que al final para mí Boadas ya no solo es la historia de la coctelería, sino es la historia de mi ciudad y la historia de mi vida personal, porque siempre lo explico, ¿no? Que con mi madre y mi tía siempre hemos sido clientes de Boadas. Y yo tengo muchos recuerdos de hace muchos años que yo entraba en Boadas con mi madre porque me daba vergüenza entrar yo solo, porque yo tenía 18, 19 años, vi un sitio de gente tan mayor y tal, y no sé qué, que a mí me acojonaba entrar, ¿no? Entonces me escudaba, tiraba a mi madre primero a lo ¿sabes? A lo escudo humano, o sea, de mamá, entra tú primero, ¿sabes? Tú. Y yo entraba detrás y veías cómo hacían las cosas y tal, no sé cuántos, y siempre explico que yo he tenido la suerte de tomarme un dry martini con Joan Manuel Serrata a 5 metros de mí, ¿sabes? Y entonces a veces la gente no dice, ostras, ¿qué es para ti Boadas? ¿Qué quieres que te lo cuente? Siéntate y pilla palomitas. Porque es que son muchas cosas las que han pasado ahí dentro y que al final siempre les digo a los niños que tenemos ahora, que son gente muy jovencita, que cuando ellos bebían biberón yo ya estaba ahí dentro en ese bar. Entonces, es que lo he visto... Pero tiene que ser, cuando has dicho que tú ibas, tiene que ser heavy, ¿no? Tiene que ser algo muy... potente de experimentar el adquirir tú ahora ya como profesional, en un momento que no tiene nada que ver en tu vida, con tu socio, tal, adquirir un espacio siempre, al que tú has sido. ¿Sabes qué pasa, que Claudia? Que tú has sido historia de esa historia. Siempre he pensado que he sido yo muy afortunado en la vida porque a veces la vida me ha demostrado que nada es imposible, ¿sabes? Y eso es muy bonito.
porque de la misma manera que la 50 Best yo había ido muchas veces a finales mundiales, ¿no? Y veías y mira el número 3, el número 1, y siempre me lo veía desde atrás pensando, Marquitos, qué difícil veo que estés allí algún día, y pum, y la vida te enseña, tronco, que todo es posible, ¿no? Y en bodas me pasó lo mismo, ¿no? Y tú ibas a bodas y pensabas, hostia, me encantaría tener, ¿sabes? Que, hostia, bodas fue a mí y tal, y la vida vuelve y te dice, tronco, que te he dicho que nada es imposible, toma, pum, ¿sabes? Con lo cual... O sea, que hay momentos esos en los que a ti mismo te vienes y te dices, toma, te termino pasando. Sí, la vida te lo pone en bandeja. Me encanta. Has hablado de gente joven, la gente joven con la que trabajáis, y tenía una pregunta aquí, a ver si me daba tiempo a hacértela. ¿Existe algo como los stagers en el mundo de la coctelería? Sí. ¿Se hacen pasantías como en la cocina? Nosotros, sí, tenemos en SIPS tenemos un programa que a través de escuelas de hostelería nos permite, bueno, pues ahora por ejemplo tenemos a Sara en SIPS, que viene del Basque Culinary Center, que no es bartender, que es cocinera, que ha hecho el módulo superior y que al final ella aporta un valor diferencial que nos ayuda a aportar. O sea, al final los stagiaires no solo son gente que tú le vomitas y ellos reciben, sino que también desde su punto de vista de inocencia y tangencialidad, si tú eres listo, puedes aprender casi más tú de ellos que ellos de ti. Pero al final tú le enseñas una rutina que ya tienes establecida. Ellos no tienen esa rutina, con lo cual piensan tan out of the box que te genera esa duda de decir, ostras, es que igual el dry martini no sé si es mejor hacerlo así o así, porque tienen esa inocencia. Lo que pasa es que tú tienes que tener la suficiente plasticidad como para recibir ese input. Totalmente. Esto es porque has mencionado a la gente joven, pero vuelvo y te hago la última ya referida a Barcelona, a las grandes ciudades. Decíamos que estábamos ahora en Madrid, que vosotros hacéis coctelería urbana, 100% en ambos casos, ¿no? Dado que la hostelería tiene un papel enorme vinculado al turismo, al cambio de las ciudades, ¿no? Y lo estamos viendo en Madrid y Barcelona. Yo he vuelto a Barcelona este año después de un par de años y he visto cambios. Bueno, entiendo que ha pasado el COVID y todo, ¿no? Pero que son ciudades en constante evolución, sí. Y que el tema del turismo en este país y concretamente en estas dos ciudades es un factor, ¿no? Que las moldea y que moldea. Y que las hace sobrevivir. También, 100%. Al final Barcelona ya no tiene industria, o sea, vivimos principalmente del... El país en general cada vez tiene menos industria y vive más del turismo. Bueno, yo al final también no soy lo suficientemente leído como para asegurar que la economía de toda España dependa de eso, pero la de mi ciudad sí. La de mi ciudad sí, porque al final lo ves que funciona lo que funciona, aunque la alcaldesa no se quiera dar cuenta. Bueno, yo por ejemplo lo veo en el norte, yo soy de Cantabria, ¿no? Y también veo que, yo tampoco tengo la cifra de España como conjunto, ¿no? Pero sí veo que es algo que incluso en el norte, que era una zona no tan turística, comienza ya a verse en ciudades como Santander o como que no habían estado especialmente determinadas por el turismo en las últimas décadas, y ya empieza a haber cosas que dices. Entonces te iba a preguntar sobre cómo ha sido el proceso de cambio en el uso de uno u otro idioma para atender en boadas. ¿Estáis atendiendo en español, en catalán, en italiano, en inglés? A ver, te diré que Boada siempre ha tenido una masa crítica de turista bastante alta por ser un sitio icónico, porque siempre explico la misma anécdota, ¿no? Me recuerdo los primeros días de traspaso de Boadas, de salir a llamar por la mañana, porque dentro de Boadas no hay mucha cobertura, y encontrarme cada 2x3 guías turísticos explicando la historia de Boadas en la puerta de Boadas. ¿Ah, sí? Sí, pasa. ¿El free tour pasa por ahí? No, no te imaginas. O sea, de abrir la puerta a 11:30 de la mañana y encontrar una persona que está explicando la historia de lo que es ahora tu bar. Es heavy, ¿eh? Es heavy. Entonces, básicamente te diría que hay un 60-70% de público extranjero y el resto sería más público nacional. Local. Sí, y tienen, o sea, conviven, van a las mismas o tienen franjas horarias distintas. Tienen franjas horarias diferentes. El te diré que los mediodías, aunque hayan varios medios y periodistas que hayan publicado lo contrario, Boadas sí abre al mediodía algunos días, que son viernes y sábado. Viernes y sábado, vale. Sí. Pues sí que coexiste más el cliente nacional el mediodía, y después el público extranjero quizás sería más de caras a las tardes, sobre todo de entre semana, que es cuando menos público español atiborra las coctelerías de Barcelona, ¿no?
Me voy a ir para el final ya, porque vamos a tener que ir cerrando. Yo no te quiero robar ya más tiempo, aunque podríamos estar aquí toda la tarde. Y ya no te voy a preguntar más por negocios, no te voy a preguntar más por procesos creativos, ni por Barcelona ni por Madrid. Te voy a preguntar... Pero hemos venido a jugar, ¿eh? Que pues, no, hemos jugado, sí, ¿eh? vale. Hemos jugado. Pero, ¿cuál es el cóctel que más te gusta como barman? ¿Cuál es el que más te gusta preparar a ti? Sí. ¿Y cuál es el que más te gusta beber? Bueno, yo creo que hay dos respuestas muy contundentes y muy claras, ¿no? Te diría que a mí de los cócteles que me apasiona preparar por la complejidad técnica y simplicidad a la misma vez que tiene es el Dry Martini. Porque al final siempre digo que existen casi tantas recetas de Dry Martini como clientes existen en la Tierra. ¿Por qué? Porque uno le gusta con la doble aceituna, al otro le gusta porque luego no lo sé personalizan. qué. Claro, si es como el café, ¿no? De un cortado con sacarina descafeinado, pero cortito de leche, pero con un poco de espumas, ¿eh? Pues el Dry Martini es de los... Y es uno de los dos cócteles que siempre hago la prueba cuando hago pruebas a bartenders. Siempre salen las dos cosas del menú, que es Dry Martini y Daiquiri. Son los dos cócteles que te ayudan a entender muy bien cómo tiene esa persona la cabeza amueblada a nivel de coctelería, ¿no? Y después está claro que a nivel de consumo, pues el Negroni es mi cóctel fetiche. Sí que es cierto que ahora cada vez lo voy tolerando menos porque es una carga alcohólica importante. Pero bueno, tiene un rollete así entre amargo y dulce como la misma vida, que digo yo que es muy parecido y que bueno, es el cóctel que además también es como la banda sonora de tu vida, ¿no? O sea, me ha acompañado. Me gusta eso. Porque fue el primer cóctel que preparé como camarero cuando estaba en el sitio ese que te comenté, que encontré un libro de cócteles. ¿Cuándo empezaste? Y solo lo que tenía en el bar era eso y solo podía hacer eso, con lo cual ya lo preparé llevas aquí. Haciendo 25 años de Negronis. 25 años. Fíjate tú. Y sigue siendo aquel cóctel que seguramente pues pides para celebrar algo importante o para llorar algo muy triste, ¿no? Con lo cual... En ambas ocasiones funciona. Bueno, yo me dejo apuntado aquí y para quienes sean potenciales stallers o trabajadores trabajadores o potenciales miembros del equipo de Marc, Dry Martini y Daiquiri, si algún día me cambio de sector, los llevaré bien pulidos. Los llevaré bien pulidos. Y voy a cerrar con una pregunta que viene trasladada de un proyecto que es el proyecto con el que yo empecé en comunicación gastronómica cuando estudié el máster de Food Studies. Desarrollé un proyecto que se llamaba Around the Table With. Yo vengo de estudiar relaciones internacionales, la gastronomía no es mi primer campo de experiencia, y a mí me encanta la sociología y la antropología. Entonces siempre cuento que aquel proyecto lo que buscaba, la hipótesis que planteaba es que puede existir una identidad gastronómica del sujeto, basándome en determinados parámetros que utilicé para hacer aquel estudio, ¿no? Pero a todos mis entrevistados les hacía siempre una pregunta que era si fueran una comida, una bebida y un postre, ¿cuáles serían? Y yo te quiero preguntar hoy, de cierre de charla estupenda contigo aquí en Glass by Sips, si Marc Álvarez fuera un cóctel, si un cóctel tuviera que reflejar tu personalidad, tu forma de ser, ¿qué cóctel serías? Wow. Y esto nos daría reflejo de cómo es Marc Álvarez. Te diría que quizás sería una base sour seguro. Sí, porque al final tengo un carácter, pienso que a veces me considero muy equilibrado, ¿no? Vale. Y el equilibrio en el sour lo es todo. Vale. Y para mí ahora te explicaré una tontería como un piano, que nunca había encontrado un tatuaje para hacerme. Y ahora este año, dentro de 2 meses voy a hacer 40 tacos, ¿no? Vale. Pues lo típico, me quiero pagar la Harley y hacerme el tatuaje, ¿sabes? Porque soy como Peter Pan, forever te van young, llegando ¿no? los... Sí. Y al final, el otro día no sé qué estábamos haciendo y tal, y me pregunta, ¿qué es la virtud más importante que tiene que tener un bartender, ¿no? Y les describí 2 cosas, una sensibilidad y el otro el equilibrio. Y digo, hostia, equilibrio, macho. Es eso. Y me quiero tatuar como soy muy minimalista y tal, un tema de equilibrio, una balanza y tal, no sé cuántos. Y al final el sour es eso, ¿no? Y a mí me gusta la palabra equilibrio en todo. Pienso que no solo todo tiene que existir, un equilibrio, es súper importante que haya una parte de potencia, una parte de acidez, una parte de azúcar, ese tríada de sour que tiene que estar balanceada al dedillo para que todo suene armónico. Yo me considero muy así, ¿no? Vale. Bueno,
Pues muchísimas gracias, de verdad, nada, por tu a ti tiempo, por por la recibirnos oportunidad. aquí y bueno, y por compartir, ¿no? Por ayudarme a hacer parte de esta radiografía de la coctelería en España hoy. Enhorabuena por el lugar en el que estáis y Gracias. Seguiremos viniendo a Glass by Sips, visitando Glass by Sips y boadas. Claro que sí. A partir Cuando de ahora queráis, ya ya tenemos un sabéis. tercer escenario en el que encontrarnos. Es vuestra Muchísimas casa. gracias, Marc. A ti.